Ya, ahora sí, las 4:07. ¿Cómo están? A todas y a todos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Siendo las 4:07, vamos a comenzar este primer módulo de un set de 6 capacitaciones que son parte de una estrategia de instalación de capacidad en los municipios y que forma parte de nuestro plan estratégico de desarrollo turístico al 2025, ¿ya? Va a ir llegando gente, estoy viendo que hay mucha gente que está llegando, ya, llevamos en 14 personas, entonces la idea es que los coordinadores municipales o también la gente también que esté interesada en asistir pueda ir accediendo a la sala virtual y mientras nosotros vamos dando algún contexto y mientras va exponiendo el relator, ¿ya? Primero que todo estamos súper contentos de poder iniciar ya estas capacitaciones, ¿ya? Nos ha costado un montón de repente por las cargas laborales tener los tiempos más holgados, digamos, pero la idea es transferir las capacidades a los territorios, ¿ya? Y que ustedes, los coordinadores municipales, que son la denominada primera línea de la planificación territorial de los municipios, puedan hacer todas las preguntas que tienen conveniente en este ciclo de capacitaciones, ¿ya? Este ciclo de capacitaciones parte hoy con la primera charla, como pueden ver ahí, planificación turística, ¿ya? La mirada territorial de la actividad turística y producto de la actividad de FISA, ¿ya? Nos trasladamos el próximo martes, eso quiere decir el martes 22, ¿ya? Y ahí vamos a estar muy intensos, martes, miércoles, jueves y el día viernes va a haber un super viernes con una jornada a mediodía y una jornada a las 4 de la tarde, ¿ya? Esto con el fin de poder sistematizar y poder de mejor forma instalar las capacidades que nosotros queremos instalar, digamos, en ustedes para que sean agentes de cambio y que puedan generalmente tener estas herramientas que les permitan generar más herramientas, gestionar de mejor forma el destino y ordenar y gestionar, digamos, sus comunas en torno a una planificación eficiente de los destinos. ¿Ya? Voy a darle la palabra a Francisco Godoy Imperatores, que es el gerente de la corporación, para poder avanzar en la charla y después darle el relato al relator. Francisco. Muchas gracias, Fernando. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y verlos por aquí en esta pantalla. Qué bueno que se puedan dar el tiempo para participar de esta capacitación. De todas maneras, es importante mencionar que esta capacitación también va a estar en nuestro canal de YouTube, va a estar grabada, por lo que si la quieren compartir con algunos compañeros o algunas personas que no pudieron participar o a futuro no puedan participar, la van a poder revisar ahí. Para nosotros, como decía Fernando, es muy importante la participación de ustedes en estos módulos, dado que forma parte de nuestro plan estratégico, ya un plan que desarrollamos en conjunto, el ecosistema turístico, muchos de ustedes también participaron en este plan estratégico, era entregar las herramientas iniciales para la planificación turística sostenible de los municipios en la región de Valparaíso. ¿Ya? Entonces, hoy día, gracias al trabajo de Fernando, que lidera el equipo de proyecto, y por supuesto también de Rodrigo Figueroa, experto en planificación, que hoy día nos acompañan, esperamos darle las herramientas iniciales para que comiencen en el camino de la planificación. Hoy día tenemos alrededor de 12 comunas de las 38 que tenemos en la región de Valparaíso, tienen presente un Pladetur, ¿ya? Sin duda que tenemos que seguir avanzando en ello. Es importante que ojalá las 38 comunas presenten un Pladetur. Es fundamental generar la planificación con los territorios, con las comunidades y por supuesto para ellas también, ¿no? Es por ello que hoy día iniciamos este ciclo de capacitaciones con una mirada territorial. Vamos a ver también orientaciones globales de política turística, vamos a ver también temas de planificación sectorial y territorial, de gobernanza y gestión de territorios y también de licitaciones públicas, ¿ya? Así que esperamos que sea de mucho provecho para todos, que lo puedan consultar, que lo puedan revisar y también, por favor, si todas las dudas que tengan, aquí aclararlas para seguir avanzando en una región de turismo sustentable y, por supuesto, para ello es fundamental la planificación turística. Así que eso, Fernando, muchas gracias a todos por participar y quedamos atentos aquí con la presentación de Rodrigo. Gracias, Francisco. Gracias. Ya, para comenzar, también voy a dar un saludo del representante del gobierno regional, ¿ya? Nos acompaña acá, ya que lo estoy viendo, a Javier Rodríguez, que él es representante de la División de Fomento de Industria, que también es parte fundamental del desarrollo de la corporación. Así que voy a darle las palabritas a Javier para que nos dé un saludo. Javier. Hola Fernando, gracias también por la invitación, por la convocatoria.
Saludo a todos los presentes, especialmente a los coordinadores de turismo, que justamente está orientada esta capacitación. Brindarle un saludo también a Francisco Godoy, ¿ah?, de la corporación. Bueno, a Rodrigo Figueroa, que hemos estado en varias instancias también reflexionando y aportando también desde la visión desde la academia hacia el desarrollo del turismo de la región y del país, ¿ya? Solamente expresar de que para el gobernador el área del turismo, ¿ya?, es un área estratégica que está considerado obviamente en trabajar muy fuertemente en su plan de gobierno, ¿ya? Yo creo que al transcurso de las sesiones voy a ir comentándole un poco sobre cómo desde la DIFOI se están generando acciones, ya sea desde el ámbito de los fondos para la competitividad regional, ya, los FIC, que actualmente estamos trabajando, y hay proyectos asociados hacia el desarrollo turístico de la región, ¿ya? Por último, desear de que este curso sea provechoso. Me voy a dar una licencia aquí, Fernando, disculpa. A partir de la experiencia también como coordinador de turismo, ¿ya?, en dos comunas, en distintas regiones, y también de la experiencia de un centro, ¿ya?, de turismo y patrimonio que se desarrolló en la región de Valparaíso, el CITIP, ¿ya? Tuve la oportunidad de desarrollar un artículo que lo voy a compartir en el chat, ¿ya?, en este momento, que tiene por nombre Gestión local del turismo, el municipio y su rol en el desarrollo turístico en Chile, ¿ya? Lo voy a compartir para que lo puedan ver. Creo que es un material que les puede servir porque tiene que ver con la experiencia, pero también con el lado normativo y técnico, ¿ya? ¿Cuáles son las áreas de acción en que los municipios se deberían desenvolver? Que creo que Rodrigo aquí nos va a dar una cátedra sobre cómo ya se debería desarrollar y la importancia que tienen los gobiernos locales para el desarrollo desde un enfoque sustentable, ¿ya?, de la actividad turística en nuestro país. Así que eso, que les vaya muy bien en esta capacitación. Gracias, Fernando. Gracias, Gracias. Javier. Gracias. Bueno, ya hablamos todos los que tienen que hablar, así que voy a dejar al protagonista de la actividad, que es Rodrigo Figueroa Sterkel, doctor en Geografía, presidente de Societour, la Sociedad de Investigadores de Turismo, y también profesor de la PUCB, así que cancha, tiro, para que Rodrigo pueda exponer el día de hoy. Rodrigo. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Javier, un gusto saludarte aquí a la distancia. Bueno, los protagonistas somos todos los que estamos aquí presentes, ¿ah? La idea es que vamos haciendo diversos tipos de preguntas, de intervenciones, y vamos avanzando en este programa. Bueno, este programa de capacitación tiene por objetivo, ¿cierto?, entregar herramientas y promover e impulsarlos a realizar planificación turística desde los municipios de la región de Valparaíso. Para ello he creado un correo electrónico para que ustedes puedan, ahí está, capacitaturismobr@gmail.com, y vamos a ir a el primer módulo. Aquí tengo, este módulo involucra 6 capacitaciones, y la idea es ir desde lo mayor, de lo general a lo particular, ¿ya? Vamos a comenzar con una capacitación sobre la mirada territorial desde del turismo, que es precisamente una de las miradas que yo les puedo otorgar desde mi área de desarrollo, que es la geografía y la gobernanza de los destinos turísticos. Luego vamos a ir a las orientaciones globales de la política turística desde precisamente las Naciones Unidas, por ejemplo. La Organización Mundial del Turismo es el ente rector, es el foro donde los estados se ponen de acuerdo respecto a las grandes miradas estratégicas de hacia dónde avanzar con el turismo, y luego se permea hacia lo que son las distintas instituciones que el Estado chileno tiene para poder promover, fomentar y desarrollar el turismo. En tercer lugar, instrumentos de planificación sectorial del turismo. Vamos a ir ahí a mirar esos instrumentos.
La cuarta tiene que ver con instrumentos de planificación territorial. Hoy día vamos a hacer una introducción para poder diferenciarlas. La quinta, sistemas de gobernanza y gestión del territorio turístico. ¿Ya? Vamos hoy día también a definir qué vamos a entender por gobernanza. Y finalmente, contenido de los sistemas de licitaciones públicas, es decir, cómo podemos acudir a distintas instancias de financiamiento y finalmente cómo nosotros solicitamos el servicio de, por ejemplo, estudio para un plan de desarrollo turístico, para actualizarlo si es que no existe, o para una zona de interés turístico, por ejemplo, si es que creemos que esos son los instrumentos que deberíamos desarrollar. ¿Ya? Así que ese es el contexto general. Vamos a ir entonces con la primera capacitación, el primer módulo, y para eso les decía, tenemos un correo electrónico, capacitaturismobr@gmail.com, donde vamos a recibir preguntas, comentarios específicos sobre esta capacitación. También tenemos una pizarra de Jamboard que tenemos ahí disponible. Voy a copiarla para que puedan acceder y me avisan si pueden acceder a ellas. ¿A dónde está? Ahí está en el chat. La voy a copiar para que puedan tener acceso. Sin embargo, también me interesa poder tener una interacción con ustedes a través de un instrumento digital que nos permite estar haciendo preguntas y respondiéndolas, que se llama Google Clap. Voy a cambiar la pantalla también para ir probando estas nuevas tecnologías que nos permiten ir interactuando. Si ustedes se van al sitio web googleclap.com, van a ir a la página principal, les va a aparecer ahí, únete a Google Clap, y ahí está el código de verificación. Ustedes colocan YYSRSIL y pueden responder esta pregunta. ¿Desde dónde, de qué comuna y de qué cargo o profesión participa? Ya para ir teniendo entonces unas primeras interacciones con ustedes. Me avisan si pueden ingresar hasta el momento y van incorporando sus respuestas, por favor. Van a googleclap.com y ahí les va a preguntar por un código para ingresar. Ya, perfecto. Ahí tenemos Quintero, encargada de turismo, por ejemplo. Y ustedes van a ir viendo, están viendo la pantalla también, ¿cierto? Perfecto. Ahí la idea es que ingresen y coloquen su comuna y desde dónde están de la profesión. Entonces estamos en Cabildo, Quintero, perfecto, Calle Larga. Todas son comunas y localidades que relacionamos con algo. ¿Ya? Lo relacionamos con el norte, lo relacionamos con el centro de la región, lo relacionamos con el sur, lo podemos relacionar con agua, con montaña, con valle, ¿ya? Y también desde el punto de vista de los nombres, ahí podemos identificar también la existencia de encargado de turismo, coordinador, hay oficina, hay administrador, es decir, tenemos distintas posibilidades de tipologías de cargos o de sistemas de gestión. ¿Ya? Me voy a volver a la diapositiva mientras ustedes completan ahí por Google Clap su comuna y su cargo, y voy a ir hacia lo primero. ¿Ya? El esquema de presentación de la sesión de hoy, vamos a colocar aquí un cronómetro para que tengamos más o menos unos 60 minutos de exposición y unos 15 a 30 minutos de preguntas y conversación.
Entonces, bueno, vamos a partir con la mirada territorial del turismo y nos vamos a preguntar qué es el turismo. Hay una definición también operativa del turismo de la OMT, que tal vez es la más conocida. Vamos también a plantear que el turismo se inscribe en la movilidad humana, entre distintas movilidades humanas, y qué sucede cuando esa movilidad es afectada o obstaculizada. Y después vamos a ir a una segunda parte sobre el rol de los instrumentos en la planificación, el rol de los instrumentos de gestión, como sobre todo articulación de acciones entre actores, y también ejemplos de tipologías de instrumentos de gestión para finalizar con la planificación estratégica. ¿Ya? Ese es el esquema que tengo preparado para el día de hoy, para poder ir avanzando. Bien, algo tal vez que pocas veces nos preguntamos es ¿dónde está inscrito el turismo? ¿Ah? ¿Cuáles son los antecedentes generales que lo definen? Y yo parto siempre recordando que el turismo forma parte de algo que no está instituido como tal, pero sí forma parte de unos derechos humanos que están reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a las cuales Chile como Estado se adscribe, y que reconoce dimensiones y manifestaciones significativas del ocio. Por ejemplo, el derecho explícito al descanso. El derecho al descanso en el trabajo es un derecho humano fundamental. El disfrute del tiempo libre y las vacaciones periódicas pagadas originan también el tener un tiempo durante el año para poder estar liberado del trabajo. ¿Ya? Tiempo libre es tiempo libre del trabajo. El trabajo es lo que define nuestra forma de vida. ¿Ya? Si uno se da cuenta, así es, el tiempo libre del trabajo. También el derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad y gozar de las artes es algo que está reconocido como, por la Declaración de Derechos Humanos, y está ahí el artículo 27.1, así como también el respeto a la actividad creadora. Entonces, quiero arrancar esta idea de qué es el turismo basado en la idea de los derechos fundamentales que están reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que luego tiene unas expresiones ya más concretas. Luego otros pactos internacionales han reconocido algunos otros elementos del derecho al ocio, como el derecho a la cultura, el derecho al turismo, a viajar, ¿cierto? Sobre todo los grupos más desfavorecidos, y al ocio en su vertiente más social y relacional. Si recordamos cuando no podíamos, que estábamos en cuarentena, ¿cierto? No podíamos ir a tomarnos un café, a ir a una reunión, a socializar con la familia, con los amigos, con los propios colegas. Entonces ahí da cuenta de que el ocio no solo tiene que ver con algo económico, para nada, y eso quiero, primera idea, quitar de la cabeza que el turismo es algo exclusivamente económico, sino que es también elementos de carácter social relacionales. Y esto ocurre, la posibilidad de tener el derecho al ocio y desarrollar turismo, a propósito de que hay un aumento de la disponibilidad de tiempo libre en las sociedades occidentales y en las sociedades que han ido avanzando hacia el desarrollo. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra las horas de trabajo semanal entre 1870 y el año 2000. De 70 horas semanales se está yendo hacia un promedio de 45 y 40 incluso. Y tenemos una ley, ¿cierto? Una propuesta ahí del gobierno de rebajar y llegar a las 40 horas semanales. Entonces, eso idealmente o teóricamente nos da posibilidad de tener acceso a tiempo libre del trabajo. Y por otra parte también hay un aumento de la capacidad de consumo de la población, que en el caso de Chile, comparado con los países vecinos, por ejemplo, el ingreso per cápita está ahí en promedio, siempre hay que acordarse que esto es un promedio cercano a los $20.000, como un ejemplo de cómo tenemos más capacidad de consumo. Ahora, no hay que olvidar que la actividad económica posee un proceso de desregulación y además hay unas economías duales, es decir, hay empleo informal, hay empleo
fuera de la ley, sobre todo que está asociado incluso a grupos más vulnerables como jóvenes, mujeres, inmigrantes que, ¿cierto?, participan de una economía que no es la regular. Y por otra parte, el tiempo libre y la capacidad de consumo se distribuyen desigualmente en la sociedad. ¿Ya? Hay un indicador que es el índice de Gini, que muestra, teniendo el índice más alto, es decir, cercano a 1, mayor desigualdad, y el más pequeño, menor desigualdad de distribución de la riqueza, y Chile está, ¿cierto?, en un nivel intermedio en esta evaluación del año 2019. ¿Ya? Brasil, Colombia estaba con mayor inequidad, pero también Chile está en un nivel bastante alto. Por lo tanto, ciertos grupos que hay ciertos grupos que acceden al empleo formal y otros cuyos ingresos son informales, y por lo tanto, sin garantía de acceder al ejercicio pleno del derecho al ocio. Allí también el Estado tiene una respuesta a través de políticas, por ejemplo, hacia los jóvenes, hacia los adultos mayores, que permitirían tener acceso al ocio. ¿Qué es el turismo? Vamos a aprender una definición que es mucho más amplia que la que conocemos de la Organización Mundial del Turismo, que es una definición bastante operativa. Y nosotros usamos la definición como un sistema, primero, un sistema que involucra varios subsistemas de actores, las prácticas de esos actores y también los espacios que participan en la recreación de los individuos por el desplazamiento temporal fuera de sus lugares cotidianos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un concepto mucho más amplio que solamente un concepto estadístico que da cuenta, ¿cierto?, de aquellas personas que viajan motivadas por razones de ocio desde su lugar de cotidiano hacia otros lugares a través del viaje y se quedan al menos una noche. ¿Ya? Eso es el concepto operativo, y quiero que ustedes incorporen un concepto mucho más amplio, porque cuando hablamos de prácticas turísticas, estamos hablando de lo que los turistas hacen, ¿ya? Hay diversidad de turistas, ¿ya? Por ejemplo, hay una clasificación de la psicología del turismo que da cuenta de aquellos que prefieren lo conocido, que prefieren actividades típicas, ¿ya? Un asadito, luego de llegar a la playa o llegar al campo, ¿cierto?, preparar un asadito. Prefieren los lugares más conocidos y visitados, tienen un bajo nivel de actividad, no se mueven muchos, incluso prefieren destinos accesibles en automóvil. ¿Ya? Entonces tenemos lo que los turistas hacen y que se mueven para la recreación y por la recreación, y también singularmente lo que turistas hacen en sus prácticas de recreación. ¿Cómo se recrean? ¿Qué hacen? ¿Ya? Van solamente y descansan, o se mueven y hacen ejercicio en bicicleta, prefieren caminar, usan el automóvil de manera asidua, están interesados en actividades culturales, entre otros. Esto incluye el desplazamiento. Esto es muy importante porque lo que define al turismo de otras formas de ocio es que incluye un desplazamiento, movilizarse en el automóvil particular, en un bus, en un avión, en un barco. Por lo tanto, eso tiene efectos sobre el territorio y también sobre cómo abordan y realizan la actividad turística. Así también las distintas formas de realizar esas prácticas de recreación. Descansar es una, por ejemplo, ¿ya? Jugar también, es decir, ahí vienen todo lo que son los deportes, también las actividades como las actividades de turismo en movimiento energético, ya sea andar a caballo, bicicleta, montar sobre una balsa, etcétera, pero también para descubrir, ¿ya? Y hay ciertos intereses para descubrir aspectos de la cultura del lugar, para descubrir lugares en sí mismos, sitios que están conocidos por otros turistas o incluso nuevos sitios. ¿Ya? Creo que estamos viendo ahí una cartografía o un mapa que hicieron un par de investigadores que tomaron
las fotografías que las personas habían subido a Google Maps y hicieron un mapa de calor, donde los puntos más amarillos son los puntos con mayores cantidades de fotografía y los puntos, ¿cierto?, más fríos o azules son aquellos que tienen menos, pero tienen fotografías. O sea, acá en el nivel central está Santiago, la región metropolitana. Acá en diagonal hacia el mar está Valparaíso y Viña del Mar, el litoral sur. Pero como pueden ver, también alrededor de todas las vías de comunicación, ahí se detenían las personas, tomaban su fotografía y luego la subían. Por lo tanto, lo que hacen los turistas es muy importante y tiene ahí se nota, digamos, hay un rastro, pueden ver una huella, y prácticamente hay muy pocos lugares que no tienen participación o visitación turística tomada espontáneamente desde esta fotografía. ¿Ya? Acá tengo ¿ya? Las prácticas turísticas no son de todas maneras lo único de lo que trata el turismo. Además están los lugares geográficos donde se llevan a cabo estas prácticas. Ahí veíamos sus comunas. Las localidades, las comunas tienen ciertos capitales comunales, pero también estas prácticas se realizan en lugares más apartados o con menos población. Los propios turistas que visitan estos lugares son también importantes y forman parte del sistema, así como las empresas que se ocupan de la dimensión del mercado de estas prácticas. Entonces ahí quiero diferenciarlo y una cosa son las prácticas que nosotros hacemos y que necesitamos para realizar el ocio turístico, y otras son las empresas que ven una oportunidad y ven necesidades a ser cubiertas por sus actividades para que las personas puedan realizar las prácticas turísticas. ¿Ya? Entonces, ahí quiero insistir de que el turismo entonces no solo es el aspecto económico, sino que está basado más bien en las prácticas de los turistas, pero también superar la mirada del turista, porque la mirada del turista nos puede llevar a situaciones límites como grandes aglomeraciones en muy poco tiempo, mucha basura, insustentabilidad. No podemos definir el turismo solo por el turista, no es suficiente. Además están los territorios y su ordenamiento. Cómo los territorios definen qué actividades se pueden realizar, cuándo se pueden realizar, bajo qué medidas, con qué nivel de responsabilidad, entre otros. Así también, además de lo anterior, hay que incluir los flujos y los impactos económicos que tiene el turismo, ¿ya? Y todos estos elementos entonces son muy importantes de considerar y ampliar la mirada económica. En síntesis, el turismo no es una actividad, porque si hablamos de turismo como una actividad, lo estamos reduciendo a su dimensión económica. La pregunta siempre es importante: ¿qué quieren los visitantes? ¿Cómo ellos precisamente utilizan su tiempo libre? ¿Cuál es la mejor expresión y mejor calidad de ese tiempo libre? Pero por otro, también, ¿qué quieren y dicen los residentes y las autoridades, por ejemplo, de ese lugar? ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo de tipología de turista que prefieren zonas no turísticas, con un alto nivel de actividad, entre otros. ¿Ya? Pero que entonces también tiene distintos flujos e impactos económicos respecto al lugar. Entonces, en síntesis, el turismo es más que prácticas turísticas y que actividad económica. Involucra un conjunto de elementos dentro de la sociedad que involucra a los turistas y los lugares turísticos. También el sistema de valores de una empresa en un momento dado. Hoy día, cada vez es más relevante fundamentar en la sostenibilidad y en la calidad el ejercicio de la actividad de una empresa, porque eso es lo que permite sobrevivir a la empresa, porque también eso permite conectarse con cierto público que se desea trabajar. Por otra parte, también es importante la dimensión económica contenida en el sector de mercado, ¿ya? Para poder
yo desplazarme, necesito, si no tengo automóvil, o incluso si tengo automóvil, necesito una empresa que se encargue del servicio de venta de automóviles, de seguro, de un sistema de carretera, peajes, ya sean públicos o privados. Si no tengo, requiere un sistema de transporte que sea eficiente, que me asegure que voy a llegar al lugar. Entonces hay toda una dimensión económica contenida en un sector del mercado necesario para la realización tanto del desplazamiento de los turistas como su permanencia, ¿ya? Y hay actividades típicas del turismo que nos permiten hacer un inventario y unas estadísticas de en qué medida existen en la comuna en la cual, por ejemplo, pertenezco. Agencias de viajes, sobre todo en los lugares de origen de los turistas, se encuentran las agencias de viajes, ¿ya? Porque ellos organizan los viajes hacia los destinos. Establecimientos de alojamiento, restaurantes o donde alimentarse. Pero también, y no hay que olvidar, a la fuerza de trabajo que se moviliza, también se moviliza, se mueve del entorno del destino hacia el destino para poder trabajar en él. O, si lo vemos desde el punto de vista del lugar de origen de los turistas, también ahí hay una fuerza de trabajo que se moviliza para apoyar a los turistas. Por lo tanto, el turismo es un hecho social espacial global de toda mi comuna, de toda la región o de la intercomuna en la cual se da esta idea del turismo, este desplazamiento con fines de recrearse en el tiempo de ocio, en el tiempo libre. Involucra a muchos actores, involucra a los turistas, a la sociedad local, a las empresas, a las autoridades territoriales, en las cuales ustedes participan y representan, y al Estado, que también define una serie de elementos específicos respecto al tipo de desarrollo turístico. ¿Ya? Los actores actúan en el lugar también, los actores son de diverso tipo, tienen distintos proyectos existenciales o económicos o políticos. ¿Ya? Su alcalde tiene, o alcaldesa tiene, ¿cierto?, una idea de desarrollo político para la comuna, que es distinta probablemente de la del vecino o del lugar de origen de los turistas. Tienen proyectos económicos de desarrollo de la comuna, y por lo tanto esos actores están actuando desde esa mirada. Ustedes también, desde un nivel técnico profesional, pero aunque haya, ¿cierto?, algún actor político, ya lo hablamos recién, pero desde una mirada técnica profesional también tienen una proyección, miran el territorio, miran su quehacer de cierta manera, y por lo tanto son un actor relevante dentro del tipo de turismo o hacia dónde se desea llevar ese territorio, esta comuna en términos turísticos. También estas representaciones, es decir, los objetivos, el cómo deseo que se desarrolle la comuna, varían en el tiempo, ¿ya? Ayer pudieron haber sido basadas en tratar de integrar o desarrollar mucha demanda, y hoy día a lo mejor ya esa demanda ha superado ciertos límites, ciertas capacidades, y es necesario entonces ir hacia procesos de sostenibilidad. El cambio climático ha afectado demasiado ciertas cosas, entonces ahora hay que incorporarle los objetivos de reducir ya sea o las emisiones de CO2 o reducir, ¿cierto?, más bien adaptarse a esa condición de cambio climático. También hay distintas o desiguales capacidades de intervenir en el territorio, ¿ya? Entonces hay actores que se representan por otros, ya sea organizaciones sociales que representan, ¿cierto?, a los actores que tienen menos capacidad de intervenir, pero que desean tener una participación en la actividad turística o un redireccionamiento hacia lo que está sucediendo con el turismo en sus comunas. Y también tenemos desiguales grados de inversión en el lugar, ¿ya? Hay personas que pueden invertir un poquito de dinero, otras medianas, otros mucho dinero. Incluso desde el punto de vista de lo público, tenemos a lo mejor poca capacidad de inversión ahora,
y por lo tanto necesitamos considerar a los otros actores que están en el territorio para poder ponernos de acuerdo en ciertos objetivos que coincidimos y llevar adelante nuestros proyectos existenciales, económicos o políticos para el territorio. Por lo tanto, el éxito del turismo, hoy más que nunca, donde tenemos un estado más pequeño, donde tenemos una diversidad de actores en el territorio, el éxito del turismo depende estrechamente de las interacciones entre estos diferentes actores, y en particular de las interacciones entre los turistas y los actores de la sociedad local. Si los actores de la sociedad local rechazan el turismo, no va a haber posibilidad de avanzar en ese sentido. Vamos a ver aquí si hubo más, se completó más el Book Club. ¿Ya? Ahí hay algunos más que se entusiasmaron ahí, incorporaron algunas cosas. Entonces tenemos aquí, voy a compartir lo que estoy viendo yo para que tengamos una interacción y no sea solo un monólogo. Entonces tenemos Cabildo, Quintero, Algarrobo, Petorca, Calle Larga, La Ligua, ahí estoy viendo San Felipe. ¿Ya? Entonces tenemos por una parte tenemos distintos desarrollos turísticos, o distintas, si pensamos en los nombres que están aquí, vamos a asociarlo a la actividad turística, y vamos a ver que hay algunos que tienen de alguna manera mayor relación con la actividad turística, como Algarrobo, Quintero, en nuestras representaciones, digo yo. Y por otra parte aparecen otros en que, teniendo actividad turística, está menos, ¿cierto?, incorporado en nuestras mentes, entendiendo que somos profesionales, que conocemos parte del territorio, Cabildo, por ejemplo, Petorca, San Felipe, y Calle Larga también, ahí que forma parte del Alto Concagua. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña diversidad de actores, y no nos quedemos solo con los actores locales, pensemos en los actores de carácter multinivel. ¿Ya? Aquí estamos hablando del gobierno regional, de la Corporación Regional de Turismo de la región de Valparaíso, podemos pensar en la provincia, podemos pensar en reunir a actores de distintas comunas, una intercomuna, y por qué no también, sobre todo aquellos que, bueno, todos, con esto de la globalización podemos también hacer acuerdos y relaciones internacionales, de amistad, por ejemplo. ¿Ya? Bien, ahí en la página 2 tenemos qué atributos o valores posee su comuna desde el punto de vista turístico. ¿Qué destacarían ustedes? Unas 3. ¿Qué atributos o valores posee su comuna? ¿Dónde están las capacidades que ustedes pondrían hoy día en juego si es que quieren hablar de su comuna y de turismo, por ejemplo? Tienen que ir aquí a googlab.com, le va a preguntar por un código para unirse y tiene que colocar este código, YYRSIL. Historia, patrimonio, ruralidad. ¿Ya? Pueden hacerlo separados, primero historia, después patrimonio, después ruralidad, porque vamos a usar una nube de palabras y vamos a ver que algunas palabras se agrandan. Entonces, por favor, coloquen de una sola palabra y le dan enviar. Otra palabra y le dan enviar. ¿Ya? Vean ustedes ahí cómo se van incorporando. Entonces, por ejemplo, varios han repetido la palabra patrimonio,
aquellos que lo pusieron juntos a otras dos, también hay que incluirla acá. Ruralidad. Vamos a ver más adelante cómo la crisis del coronavirus hizo que haya una valoración mayor hacia los aspectos no urbanos. La ruralidad, la naturaleza, comienza a ser observada como elementos claves en el ejercicio de las prácticas espaciales de los turistas. Vean ustedes cómo van cambiando las prácticas espaciales de los turistas. Bien, aquí aparece entonces, por ejemplo, patrimonio, ruralidad, tenemos paleontología, muy bien. Tenemos atributos, por lo tanto, naturales, naturales, ¿cierto? Que como paleontología, como paisaje, como historia, que tiene que ver con lo que ha sucedido. Y por otra parte, hay elementos más bien culturales que se han hecho en el transcurso del tiempo, como el patrimonio histórico, la gastronomía. Fíjense ustedes que la gastronomía es uno de los aspectos más únicos del turismo a nivel global. Podemos utilizar casi los mismos ingredientes, pero los preparamos de manera distinta. Tienen sabores distintos, está asociado a algún territorio de manera distinta. ¿Ya? Miren cómo aparecen aquí ciertos elementos que ustedes valoran. Y todo esto es territorio. ¿Ya? A eso yo le agregaría, entonces, por ahí alguno lo incorporó acá, aparecía hospitalidad. Hospitalidad de la gente. ¿Ya? La cultura. ¿Ya? También aquí hay que incorporar el aspecto de gestión. Si no incorporamos el aspecto de gestión, por ejemplo, uno podría decir, tenemos a un actor privado bastante unido, tenemos un actor privado bastante activo, o al revés, o complementariamente, tenemos un actor público, tenemos a la municipalidad, tenemos una propuesta regional incluso, donde el turismo es muy relevante, entonces también hay que incluirlo. Eso forma parte del atributo de su comuna, porque tiene que ver con esa capacidad de gestionar estos elementos. Fantástico, muy bien. Yendo a la síntesis respecto a los lugares, no tengamos una mirada detenida, fija de los lugares, porque los lugares turísticos nacen y evolucionan. Hay distintas dinámicas que ocurren a propósito de los actores, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos un valor estratégico, desde el punto de vista de la gestión pública, desde el punto de vista de los apoyos académicos, desde el punto de vista de la gestión privada. Los lugares pueden dirigirse hacia ciertos futuros que no nos habíamos imaginado, o que sí algunos se imaginan, ¿ya? Pero eso genera cambios. Junto con la industria turística, cuando hablamos de la industria, generalmente se habla de el sector empresarial, que está asociado, ¿cierto?, a la actividad turística. El turismo, junto con la industria turística, pero también junto con otros actividades económicas industriales, propiamente tal, más clásicas, son uno de los principales factores de creación de nuevos lugares urbanos. ¿Ya? Una de los efectos de la actividad turística en los lugares es que crea mayor urbanización o nuevos lugares urbanos. Y también la modificación de los lugares existentes, rurales o naturales, y también de los propios urbanos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que yo diría una producción de espacio turístico en la comuna de Concón. Y también abajo en la imagen inferior es Reñaca, en Viña del Mar. Esto eran dunas en Reñaca, y luego entonces la actividad turística, en este caso el alojamiento turístico, en torno a la playa, ha ido generando diversos cambios. También cambian los lugares a propósito que las prácticas turísticas modifican los lugares turísticos. ¿Ya? En este caso, en el año 2000, hubo tanto por parte de la oferta, pero también por parte de la demanda, una mayor preferencia por departamentos para alojar. Permítame un momento. Por lo tanto, las prácticas turísticas es donde me gusta alojar, ya sea porque es cómodo, ya sea porque es más barato, puedo llevar una familia, prefiero cocinar a ir a un hotel,
reducir el gasto, puedo precisamente influir en la oferta. Y esta oferta, al instalarse, cambia la característica del lugar. Y por otra parte también, los lugares turísticos atraen a otros actores y a otras prácticas que cambian la naturaleza original. ¿Ya? Acá las playas, que era el gran atractivo en el caso de Reñaca, en la década de los 80, que atraía a turistas, sobre todo mendocinos, argentinos, preferían ellos, ¿cierto?, venir en familia, venían en automóvil, y preferían entonces cocinar, y eso generó entonces la atracción de un sector inmobiliario innovador, porque esto de construir sobre las dunas de manera vertical es una innovación de Chile, generó entonces cambios, luego cambios normativos, planificación, etcétera, permitió entonces cambiar la condición natural de Reñaca, y tenemos ahora un aspecto mucho más urbano. También, en la medida en que se van desarrollando los lugares, están asociados a grupos socioeconómicos. ¿Ya? Si menciono dos lugares, Cartagena y Algarrobo, los que conocemos el territorio nos damos cuenta que son lugares de vacaciones de distintos grupos socioeconómicos. Y eso se va reproduciendo. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí hay una interpretación de lo que es el lugar a propósito del turismo. ¿Para quién es ese lugar? Y las personas se censuran y dicen, no, ese no es mi lugar para vacacionar, o, ¿cierto?, puede ser atraído por ello. Así que, acogiendo nuevas poblaciones y generando nuevas actividades, los lugares turísticos son capaces de asegurar las condiciones de su propio desbordamiento, es decir, puede también salirse del turismo. ¿Ya? Hay que entender que los lugares turísticos avanzan hacia lugares residenciales. ¿Ya? Hay un proceso de incorporación de jubilados, sobre todo, por ejemplo, o migrantes internos que se van a estos lugares porque los prefieren por su condición ambiental, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces hay procesos de cambio, ahí no hay que detenerse o generar una mirada determinista de los lugares. ¿Ya? Hay procesos de cambio, y esos cambios pueden ser producidos por los actores locales, y ustedes como actores locales del Estado, del nivel municipal, también son agentes de cambio en ese sentido. ¿Ya? Y en Chile vacaciona, de acuerdo a los estudios de Cernatur, tenemos que el 70% de los hogares realiza actividad turística, por lo tanto hay una actividad turística que se puede realizar para todos los grupos socioeconómicos que están sobre el nivel de la pobreza, en la clasificación socioeconómica, incluso el estrato socioeconómico D. Y para ir terminando la idea con respecto al turismo, solamente quiero que les quede también en la cabeza, en la mente, un aprendizaje, que el turismo forma parte del movimiento humano temporal dentro de las movilidades sociales y físicas, y además es un movimiento caracterizado por la voluntariedad. ¿Ya? Es un movimiento humano voluntario que tiene por objetivo desarrollar mi experiencia o proyecto turístico. Y como ya lo vimos en el año 2020, cuando la movilidad voluntaria es bloqueada o impedida, el turismo sufre una importante crisis, como lo ha sido esta crisis sanitaria por coronavirus. Ahí tenemos una noticia nacional, ¿cierto?, en el Mercurio de Santiago, de principio de la pandemia, donde hay bloqueo de viajes a la región de Valparaíso, por cielo, mar y tierra, porque, ¿cierto?, el turismo además es una actividad que está en un nivel secundario, una vez que en la escala de necesidades de Maslow está en la cúspide, es decir, cuando tengo ya resuelto una serie de necesidades, el trabajo, el bienestar, la salud, recién aparece el turismo. Entonces el turismo, en ese sentido, va a estar afectado cuando se afectan los movimientos voluntarios. ¿Ya? Aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo el año 2020, en agosto del 2020, vemos aquí el porcentaje de movimiento de personas en el sector residencial en el Reino Unido, y cuántas se movieron
a los parques nacionales, por ejemplo, en el inicio de la pandemia. Tenemos una caída muy importante al inicio de la pandemia, pero después, al caracterizar y saber cómo se funciona el coronavirus, a lo menos en el Reino Unido, la gente empezó a ir a los parques, a buscar lugares abiertos, ¿ya? Y eso, en Chile, afectó, ¿cierto? Por ejemplo, para restaurantes, cafés, shopping centers, menos 73% del movimiento de las personas, es decir, nos restamos, casi 30% dejó de ir a restaurantes y cafés, a supermercados y farmacias, un 55%, a los parques nacionales, playas públicas, marinas, 72%. Es decir, aquellas cosas que son típicas utilizadas en el tiempo de ocio, cayeron en términos de demanda de manera muy, muy importante. Acá el ejemplo de Chile. Vean ustedes, parques nacionales está abajo, al final. ¿Por qué? Porque la forma de gestionar los parques, por una parte, cerró los parques, pero también hubo un planteamiento de que no había que salir a la calle. En cambio, entonces, a diferencia de la gente del Reino Unido, los chilenos nos encerramos en las casas, miren cómo aumentó lo residencial, y trabajamos desde casa una parte importante. Ya esto es importante para el futuro, para próximos momentos de crisis de reducción de la movilidad. ¿Ya? Entonces, cuando no hay movilidad, tenemos una gran afectación del turismo, fundamentalmente como idea. Cierre de temporada de cruceros impacta económicamente, se pierden empleos, entre otras cosas. Ya, ahí quiero hacer una pequeña detención para continuar yendo hacia lo que es los instrumentos, y si hay alguna consulta, pregunta, comentario de parte de los asistentes, es el momento de hacerla. Pueden ser por chat, ahí tienen el chat al medio, pueden hacer una pregunta. Me habían por el Jamboard, si lo hemos estado, vamos a usar el WeClap, que es WooClap, que es más rápido, más interactivo. Profesor, tengo una consulta. Sí, Daniela. Sí, Daniela. Quisiera saber cómo se llama ese instrumento, metodología que mostró al principio, que es como una especie de mapa o cartografía que mostró al principio, ¿no? Donde algunas zonas rojas, donde subían más fotografías. Si pudiera a lo mejor por el chat o... Sí. Bien. Se llama Sitemap. Sitemap. Site es un mirador, digamos, y mapa. Ahora, una nota técnica es que Google dejó de permitir subir imágenes, ¿cierto? Y localizarlas en los mapas. Por lo tanto, esa información está atrasada más o menos, eso habrá sido el 2017, 2015. Hasta el 2015, o es una fotografía del 2015. Para 2015 hacia ahora no sirve, ¿ya? Búscalo en Google como Sitemap y te va a aparecer, y uno puede buscar ahí un lugar, puede buscar el país. Perfecto. Es muy interesante como... O se le puede pedir eso como a un geógrafo, cartógrafo, no sé cómo, el profesional que lo puede hacer también. O esto es como todo satelital vía Google. Exacto. Ya. Se pueden hacer algunos ejercicios, y de hecho en una línea base para un sitio de alto valor, dado que no tenía antecedentes de visitación, utilicé las fotografías que se subían a la web, ¿ya? De distintas webs, y eso me permitió tener una estadística. Ajá. Perfecto. O sea, en el fondo igual uno puede acceder a esa información de manera gratuita, digamos, en la web, o también externalizarlo. Exacto. Lo coloqué el nombre en el chat, por si acaso. Sí, ahí está. Ya, pues muchas gracias. No hay de qué.
Pero es una buena fotografía. Yo por eso lo uso, porque nos permite tener una fotografía de estos espacios, y como una primera fotografía que luego hay que validar a través de observación, de utilizar unas fuentes más actualizadas. Por ejemplo, también eso es minería de datos de las redes sociales. Por ejemplo, se puede hacer minería de Twitter, ¿ya? De Facebook, etcétera, y pues, coloca las palabras claves, incluso por imágenes en el caso de Twitter. Perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Rodrigo, Claudio por acá. Claudio, Sí, por favor. Claudio ¿cómo León. está? Sí, ¿cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por este espacio, por la información. La verdad es que es muy relevante para nosotros, bueno, siempre tener acceso, y aprovecho de agradecer también a la corporación la invitación a este tipo de instancias que son siempre importantes, sobre todo para un área que no está muy desarrollada, sobre todo en comunas del interior, y creo que es relevante. Y frente a eso, te quería hacer una consulta a propósito de la industria turística. Nos pasa a nosotros como comuna de pronto que no tenemos una vocación, o a las comunas que en general no tienen una vocación turística heredada o per se, como no sé, como probablemente las comunas que están en la costa, ¿cierto? Que tienen una vocación ya de turismo sol y playa, ¿no? Pero hay otras que no tenemos una vocación tan marcada, y que hay que buscarla de alguna forma, ¿no? Y que uno va mirando ahí cuáles son las ventajas competitivas que la comuna tiene, que lo que tú mencionaste en el principio, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que la comuna tiene como para pensar en el turismo? Y ahí aparecen los elementos como el patrimonio, como la mayoría por lo menos nosotros, que tiene que ver con la ruralidad, la historia, ¿no? Y desde ahí, la pregunta mía es, porque lo que tú nombraste como industria turística, evidentemente que provoca todos esos cambios que son tremendos, porque son cambios de lugares, cambios de geografía, cambios de práctica, cambios de actores. Ese tipo de industria turística que tú pusiste en la foto no es la misma, y ahí va la pregunta. ¿Podemos hablar de una industria turística también cuando hablamos de encaminar y de empujar procesos con pequeñas empresas, con emprendedores de sectores rurales, en la construcción de zonas de interés turístico, con el apoyo y con la participación de comunidades? Que no es lo mismo que esta industria, gran industria, cierto edificio y todo, pero podemos hablar de que estamos también nosotros desarrollando una industria turística enfocada, ¿cierto?, en determinadas áreas de interés, de acción, distinta a ese concepto de la industria turística que tú mencionaste. Sí, por supuesto. Claudio, ¿desde dónde me hablas? Perdón, Quillota. De Quillota. Bueno, por supuesto, al final vamos a hablar de lo que es una planificación estratégica. Evidentemente que el esfuerzo o los objetivos que voy a desarrollar tienen que ver con las características de aquellas cosas que decíamos, ¿cierto? Sobre todo las personas que viven, pero las personas que piensan en el lugar, con lo que ellas viven, y si podemos hablar de un patrimonio modesto o de una capacidad modesta inicial, esa es la que hay que poner en juego, porque también eso es un valor. Hay una tipología de turistas, y ahí está el tema de la movilidad. En nuestra experiencia, en nuestro trabajo, existen muy pocos lugares donde no hay a lo menos una visitación turística, a lo menos de pasada, ¿ya? Entonces hay que preguntarse por qué las personas van allá. A todo esto un paréntesis, de lo que se trata también el turismo, como esfuerzo de un territorio por instalarlo, es la capacidad de atraer recursos que no son solo recursos económicos, sino que también atraer personas que se quieran venir a vivir acá,
de que vengan temporalmente para vacacionar, de que gasten en el destino, pero también de que hablen del destino. Es decir, el turismo forma parte de esa estrategia de atraer personas, capital, etc. Cierro el paréntesis. Yo diría que el ejemplo más reciente es el de Putaendo, que es una comuna que, si ustedes la ubican, está, ¿cierto?, en la provincia de San Felipe. Hay que entrar por San Felipe para luego ingresar a Putaendo. Y una de las cosas más, yo diría, eh, sorprendentes para el equipo consultor, el equipo que trabajamos allá, fue identificar un conjunto de personas organizadas en torno a la cultura o a las culturas. Ahí había una base organizacional, hay una base patrimonial potente. Y eso es lo que pone en relieve y es la base para poder levantar una actividad turística basada, por ejemplo, en la cultura. Pero también hay diversidad al interior de carácter territorial. Cada rinconada se constituye en una localidad, cada localidad tiene unos elementos históricos, patrimoniales, y el tema estratégico es colocarle un norte o interés común. Por ejemplo, aquí un instrumento de planificación son las rutas, ¿ya? Una ruta turística es un instrumento de planificación. Y ellos tenían ya diseñado y trabajado esta idea de la ruta del ejército de los Andes. Incluso trabajada hace bastante tiempo de manera formal, pero también informalmente. Entonces, claro que hay, que estamos hablando de territorios de distinta naturaleza. ¿Ah? Aquí colocamos los ejemplos de la costa como más obvios, pero también no hay que olvidar que la llegada de nuevos turistas o la llegada de nuevos actores genera también dinámicas de cambio, ¿ya? Genera presión sobre las infraestructuras. Por ejemplo, el agua potable rural de los espacios rurales está pensada para la residencia, es decir, está pensada para una familia. Y cuando se instala una familia que quiere instalar, por ejemplo, un restaurante, ponle con cinco mesas, ya es un impacto también importante a ese recurso que es el agua, que está pensado como instrumento para otra cosa, y empieza a generar mayor demanda. ¿Ya? Es decir, hay procesos de balanceo, de desajuste y ajuste que hay que hacer luego también en el proceso de planificación. Pero de todas maneras, es decir, Quillota tiene elementos históricos que incluso hay que volver a retomar esta idea, ¿cierto?, del camino del Inca, de ser el origen de Chile. Es decir, cuando los europeos, informados por los quechua, por los imperios incas, decían, allá está Chile, era allá en Quillota. Ese es Chile, ese es el origen de Chile. Entonces, bueno, hay todo un tema también de narrativa, de poner a los actores de acuerdo, ¿ya? Quillota es un lugar de fiestas, tiene ahí también, ¿cierto?, discotecas, es un lugar donde pasa la carretera, el camino internacional. Hay bastantes también elementos de competitividad. Está cerca de un mercado nacional y cerca del mercado internacional, como puede ser Mendoza. Pero claro, hay que pensar estratégicamente y organizar ese aspecto. Gracias, Rodrigo. ¿De qué, Claudio? Me ayudas a instalar ciertas otras ideas que se estaban ahí yendo. Vamos a ir entonces hacia los instrumentos de planificación, o los instrumentos de gestión más bien, y su rol en la planificación. Los instrumentos de gestión hoy día están omnipresentes. Ya no es algo que solamente se da en la empresa privada, sino que está en el servicio público, dado que hay una preocupación por la eficiencia en el uso de los recursos, y para eso hay que inventar e instalar instrumentos de gestión. Hay que evaluar la ejecución de los recursos o el logro de objetivos y rendir cuentas a el financista, que podría ser el nivel superior del Estado, o rendir cuentas a la comunidad. Por lo tanto, los instrumentos de gestión están permanentemente aquí en nosotros instalados.
cada vez más tareas son realizadas y a través de herramientas de gestión. Y seguramente ustedes van a ser capaces de identificarle, de hecho les voy a pedir ahí. Por lo tanto, estos instrumentos de gestión están en el centro de nuestra experiencia de trabajo. Pero no solo del trabajo, ¿cierto?, en la administración pública, sino que también de las organizaciones. Cuando les pedimos a las organizaciones presentar un proyecto, es un instrumento de gestión. Lo que queremos es ver cuál es la demanda, queremos ver cuáles son los que tienen más capacidad de agencia, queremos, ¿cierto?, ver cuáles son los que son capaces de reunir a más gente. La sociedad en general también está experimentando cotidianamente instrumentos de gestión. Y también los territorios tenemos que entenderlas como sociedades, ¿cierto?, espaciales. También los territorios instalan en su experiencia de gestión instrumentos de trabajo, ¿ya? Todos ellos avanzan además hacia la gobernanza, ¿ya?, que es algo que voy a explicar en adelante. Por lo tanto, los instrumentos de gestión son clave en nuestra acción profesional, son claves en nuestra acción cotidiana de las personas, de las sociedades, de las organizaciones. ¿Ya? Voy a compartirles la pantalla, a ver dónde, voy a compartirles la pantalla de Google App nuevamente, Google App, para que puedan indicarme, ¿cierto?, cuáles son los instrumentos de gestión que ustedes trabajan cotidianamente. ¿Qué instrumentos de gestión gestionan de manera directa? Creo que acá estoy en Google App, si no me equivoco, ahí está. ¿Están viendo qué instrumento de gestión interactúa directamente en su trabajo? Cuéntenme. Tienen que ingresar entonces a Google App y usar el código IIRYYRSIL. Plan regulador. ¿Ya? Ahí tenemos un instrumento de gestión con el cual trabajan directamente. Plan regulador intercomunal. ¿Ya? Es decir, está el plan regulador comunal, el plan regulador intercomunal. El plan de desarrollo comunal. Perfecto. Es decir, eso, el plan de desarrollo comunal, que es una instancia estratégica de definición de objetivos que queremos lograr, de hacia dónde ir, ya sea actualizado o no, ¿cierto? Está en su trabajo cotidiano. Plan regulador comunal, PRC, ¿cierto? Pladeco, Pladetur, bien, ahí aparece el Pladetur también. El presupuesto, perfecto, el presupuesto, tanto en su definición como en su gestión operativa, ustedes están participando de ese proceso de instalación de herramientas de gestión. Ustedes son evaluados en su trabajo. ¿Cómo lo evalúan? ¿Con qué instrumento? ¿Ustedes evalúan o rinden cuentas? ¿Tienen que hacer un informe anual, semestral? Todos esos son instrumentos de gestión. ¿Ya? Ordenanzas municipales, perfecto. Tenemos el plan regulador intercomunal, el plan regulador comunal, el intercomunal. Ordenanzas municipales. Encuestas. Por otra parte, tenemos el plan de desarrollo, la planificación anual, los objetivos del desarrollo sostenible. Perfecto, es decir, a nosotros no nos cuesta poder identificar lo que son los instrumentos de gestión porque están cotidianamente en nuestro trabajo, en nuestro ADN. Y cada vez hay más instrumentos de gestión. ¿Por qué? Porque los nuevos gobiernos, comunales, regionales, nacionales, cada vez que se instalan, generan nuevos instrumentos de gestión. Porque a través de los instrumentos de gestión quieren desarrollar sus nuevas políticas, ya quieren desarrollar su modelo de desarrollo, su mirada económica del desarrollo, la mirada social del desarrollo. ¿Ya? Por lo tanto,
estos instrumentos de gestión son muy relevantes y van cambiando. Entonces acá podemos decir que todos estos, si vamos al concepto de turismo, todos estos instrumentos de gestión que ustedes han indicado inciden sobre el turismo. Hay algunos instrumentos que son más específicos y sectoriales y otros que son territoriales, ¿ya? Y los vamos a ver, son más, ¿cierto?, asociados al propio territorio. Algunos son indicativos, es decir, indican hacia allá queremos ir, pero no son obligatorios. Y otros son normativos y obligatorios, afectan el derecho de las personas, nuestros derechos personales que están afectados por el legislador. Bien, fantástico. Entonces ahí tenemos buen ejemplo. Claudio, ¿sí?, dice muchas gracias, hasta luego. Espero encontrarnos en una próxima, respondo, espero que nos encontremos en el próximo módulo. Ya, vuelvo entonces hacia la diapositiva. Entonces, ahí en la imagen, fíjense que solamente es una pequeña parte de la pantalla de la Subsecretaría de Turismo. Miren, tiene Data Turismo Chile, un instrumento de gestión. Programas de apoyo al turismo, otro instrumento de gestión. El capital humano del turismo en Chile ya tiene una web oficial, otro instrumento de gestión. Plan de acción 2025, inversiones turísticas. Protocolo sanitario en el sector turismo. ¿Ya? Entonces, les decía, al final son los territorios, las organizaciones públicas y privadas, incluyo ahí a la sociedad civil, avanzan hacia la gobernanza. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos unas nuevas formas de actuación de los actores, nuevas formas de acción pública y de participación en las decisiones. Los actores están presionando por derivar e influir en las decisiones. Y ya no son solo organizaciones jerárquicas y piramidales, sino que son organizaciones en redes, ¿ya? Colaboran entre ellas, entre las redes privadas, las redes sociales, ¿cierto?, de la sociedad civil, las redes empresariales, colaboran entre ellas ya de manera, ¿cierto?, horizontal, pero también colaboran entre las organizaciones públicas y privadas porque saben, ¿cierto?, que es la forma de poder incidir en la acción en el territorio. Son distintos actores de distinta naturaleza que están interactuando y también actúan en distintos niveles territoriales. Son múltiples esos niveles. Desde el internacional, a través de la web, a través de los contactos internacionales, podemos acudir a una organización internacional. Esa organización internacional, ¿cierto?, tiene efectos sobre el territorio. Por ejemplo, pensemos en el tema patrimonial, ICOMOS y UNESCO, en el caso de Patrimonio de Valparaíso, que hubo hace poco una reunión, pero tenemos también la posibilidad de conectarnos con actores de la sociedad civil del mundo, actores de la administración pública del planeta, ¿ya? Y esas actuaciones son multinivel, global, nacional, regional, provincial, comunal, ¿ya? Incluso subcomunal a nivel local. ¿Ya? Eso está pasando. Entonces, los instrumentos están muy asociados a los actores de los territorios porque se trata entonces de entender que la nueva forma de gobernar es una forma de gobernar procesual, dinámica, coordinada entre actores. Estos actores tienen múltiples identidades, recursos también asimétricos. Unos tienen recursos sociales, la capacidad de atraer personas o de concursar personas, y otros tienen recursos capital, digamos, financiero. Otros, saber hacer. Entonces, estos actores son los que trabajan juntos y necesitan construir colectivamente objetivos y acciones y elaborar instrumentos y dispositivos múltiples. ¿Ya? Los actores también toman, y acá lo digo en esta diapositiva, los territorios, pensemos los territorios como organizaciones también, van a adoptar instrumentos de gestión propuestos por el Estado, van a adaptar algunas, es decir, no van a tomarla de manera directa, sino que van a adaptarla, van a incluir algunos elementos, como la que me pregunta que me hacía acá el amigo de Quillota, ¿cierto? Que decía, bueno, pero ¿qué pasa con el turismo que está asociado más bien a un ámbito más rural, tal vez modesto? Bueno, adaptamos esos instrumentos.
Y a veces también los instrumentos se rodean, es decir, se bypassean, no se quiere trabajar con esos instrumentos de gestión propuestos por el Estado, y a la vez los territorios van creando nuevos instrumentos de gestión. ¿Ya? Me acuerdo, a propósito de Quillota, esta idea, ¿cierto? Este eslogan de producir alimentos saludables para el mundo. Eso es un instrumento de gestión, es una idea, ¿cierto? Que se nace en lo local y va generando a su vez efectos sobre el multinivel. ¿Ya? Entonces, los instrumentos de gestión son sistemas que nos permiten desarrollar objetivos, dirigir esos objetivos hacia resultados específicos y son omnipresentes tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, van cambiando a lo largo del tiempo y también es posible de adaptarlos, además de adoptarlo de manera directa, ¿cierto? Adaptarlo y producir nuevos instrumentos de gestión para desarrollar los objetivos del territorio. ¿Ya? Cuando digo territorio, son las personas, son los turistas, son las empresas, es la autoridad territorial local, que están ahí decidiendo e interesados en desarrollar un objetivo. Desde la mirada, ¿cierto?, de que la gobernanza está asociada a los instrumentos de gestión, para poder desarrollar procesos de gobernanza, es decir, de coordinación de actores, tenemos que entender precisamente cómo se van componiendo estos instrumentos de acción pública que permiten contribuir a la toma de decisiones de las autoridades locales o extralocales. Por ejemplo, tenemos que partir con las leyes promulgadas a nivel nacional, la ley, ¿cierto?, que rige al turismo, por ejemplo, actualizada el año 2010, ¿ya? Que se aplican, ¿cierto?, de manera sectorial, pero cuando se aplica a los territorios específicos, ahí requieren procesos de adaptación. Perfecto. Estoy ahí viendo unos apuntes. Entonces decíamos las leyes promulgadas a nivel nacional, los reglamentos también, como de seguridad, de etiquetado de residuos, entre otros. Las políticas públicas, por ejemplo, existe una política nacional de turismo, también existe instrumentos de planificación del desarrollo regional, donde el turismo tiene una línea importante de gestión, tal como lo planteó Jaime Rodríguez, ¿cierto?, en este gobierno regional, respecto al turismo, las políticas sociales, los instrumentos financieros, entre otros. Y también, tal como lo mencionaban ustedes, hay otros tipos de instrumentos más concretos de ordenamiento del territorio, como documentos urbanísticos, tales como los planes reguladores, comunales e intercomunales. También hay otros de carácter sectorial, como las zonas de interés turístico y los planes de desarrollo turístico, para irnos directamente, ¿cierto?, al ámbito turístico. Eso genera tipologías de zonificaciones, ¿ya? Por ejemplo, vean ustedes este mapa de los destinos turísticos regionales. Entonces hay una zonificación en el Valle de la Aconcagua, por lo tanto ahí nos dice algo de ya un instrumento de gestión del nivel nacional. Y si vamos al nivel de la pregunta sobre Quillota, por ejemplo, aquí está en torno al Parque Nacional La Campana, ¿ya? Pero evidentemente toca algo de Quillota, pero no la totalidad de la comuna. Pero de todas maneras nos podemos asociar y estar atentos a la evolución de esos instrumentos de gestión. Para terminar, dado que, ¿cierto?, esta idea de poder conversar o interactuar nos genera también unos tiempos distintos, quiero irme hacia... recuerden que la guía que les entregó la corporación regional, ¿cierto?, es la que estamos siguiendo, y esa
la pueden consultar y enviar sus preguntas al correo electrónico. Quiero terminar con la planificación estratégica porque finalmente cuando hacemos un uso de un instrumento de gestión, lo que hacemos es planificar estratégicamente, y eso se trata de una forma de planeación que está dirigida hacia dos grandes objetivos. Primero, entender que la planificación estratégica es una acción intencional porque consiste en definir futuros que son preferidos o deseados respecto de otros, ¿ya? Y ahí es importante entonces el rol que adquiere el pensar en una actividad bastante participativa con el aparato político que dirige representativamente la comuna, ¿cierto? El alcalde, el consejo, pero también con los otros actores del territorio, porque es una acción intencional que se quiere desarrollar en el tiempo. Se vuelven objetivos estas acciones intencionales y se vuelven fines de acción y agendas de desarrollo. Por lo tanto, es importante ese primer aspecto. Y el segundo aspecto, que es clave en la planificación estratégica, es que es el diseño de una acción causal. Ahí hay un marco lógico, ¿cierto? A propósito del marco lógico para poder realizar y pensar en los proyectos, hay una selección, y cuando selecciona decido, de acciones e instrumentos que se consideran causalmente idóneos y económicamente eficientes para realizar esos futuros deseados. Ya tengo que hacer un elemento primero y después otro para conseguir un efecto. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido de la planificación estratégica, porque establece relaciones entre medios, fines, causas, efectos y acciones de resultados. ¿Ya? Y esto en torno a una organización. Y recuerden entonces esta idea o diagnóstico potente, hipótesis potente de que el territorio es una organización. Está la organización municipal, están las organizaciones, otras organizaciones del sector privado, de la sociedad civil, pero comparten el mismo territorio y lo van redireccionando en función de ese diseño de futuros preferidos o deseados. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos pensando entonces en el turismo y qué turismo queremos desarrollar. En el próximo módulo, la idea es que pensemos en cuáles son las tipologías de turismo que nos dicen las organizaciones internacionales para poder avanzar y abordar en ese sentido esos aspectos. ¿Ya? Me voy a quedar hasta acá por si hay algún comentario final o pregunta final para poder cerrar este módulo y espero haberlo entusiasmado para continuar con lo siguiente. Gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, como dijo el profesor, la idea ahora es poder generar, entendiendo que los municipios están a 2 minutos de salir, que puedan hacer un pequeño tiempo para poder hacerle preguntas al profesor o apreciaciones generales. Incluso sugerencias para los próximos módulos, ¿dónde están sus dolores, sus problemas? Tal cual. La idea es que cada uno coloque una reacción acá en el Zoom para que yo le dé la palabra. Si es que la hay. Fernando. Sí, Javier. Mira, me gustaría hacer un comentario a la exposición que hizo Rodrigo. Bueno, primero agradecer la exposición de Rodrigo. Creo que abordó temáticas que son realmente importantes de poder abordar en conjunto con los coordinadores municipales de turismo que ahora nos están acompañando, ¿ya? Esta nueva mirada de ver el turismo ya como un sistema, creo que es muy interesante, o sea, hay que verlo de esa manera, ¿ya? Pero mi comentario va en el sentido de cuáles son los dolores o cuáles son las brechas que tienen los municipios. Y ahí es donde yo, de cierta manera, invito a los demás coordinadores que puedan dar su opinión y su observación con respecto a estas temáticas. Y aquí yo me quiero detener cuando abordaste el tema de instrumentos de gestión, ¿ya? Que de cierta manera los instrumentos de gestión principales que tienen los municipios hoy en día para poder desarrollar de cierta manera la actividad turística, bueno, el Pladeco, obviamente, el Pladetur, las ordenanzas municipales y el presupuesto. Y aquí yo quiero llegar a una reflexión y cómo, de cierta manera, el gobierno regional el próximo año va a implementar dos proyectos específicos que tienen que ver justamente con esta materia. Una de las principales brechas que existen en los municipios actualmente en la región de Valparaíso
es la carencia de institucionalización del ámbito del desarrollo económico local en la orgánica municipal. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar aquí dos datos de un estudio, de un análisis que se hizo en el año 2019, ¿ya? Por parte del gobierno regional, que es muy significativo. Primero, dentro de los fomentos productivos y desarrollo económico local, solamente el 73% afirma que no ha desarrollado en ningún momento un estudio, ¿ya? O un análisis sobre vocación productiva, ¿ya? 56% cuenta que solo cuenta con recursos, ¿ya? Para ejercer su función. Estamos hablando de Departamento de Desarrollo Económico Local. O sea, en turismo, las falencias, las precariedades son más grandes, siguiendo esta lógica, ¿ya? Entonces, aquí, ¿para qué voy? Es fundamental que los gobiernos locales, de cierta manera, fortalezcan sus unidades que tienen que ver con el desarrollo económico, ¿ya? Y para esto, el gobierno regional, durante este año, generó un trabajo ya de análisis y ahí generó también una asignación de 2 proyectos FIC, que son fundamentales. ¿Y por qué esto lo comento? Porque los coordinadores de turismo que están presentes aquí van a tener que participar en esos FIC activamente, ¿ya? Por un lado, está un FIC que se adjudicó, ¿ya? La Universidad de Valparaíso, que busca de cierta manera trabajar en la gobernanza, ¿ya? Para el desarrollo económico local, ¿ya? Que eso es fundamental. Y por otro lado, la Universidad de Santa María va a ejecutar un proyecto para mejorar las competencias en el área del desarrollo económico local y fomento productivo de los gobiernos locales. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque de aquí viene la bajada al presupuesto, viene la bajada a la elaboración de otros instrumentos que son fundamentales para poder desarrollar o para poder, de cierta manera, fortalecer el potencial turístico que lo tienen muchas comunas, especialmente del interior, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo siento de que con respecto a los instrumentos de planificación, la importancia que tiene que los municipios de cierta manera fortalezcan sus unidades, ¿ya? Y también tengan en cuenta también lo que planteaba Rodrigo, que la actividad turística es transversal a la gestión del municipio, ¿ya? Y eso es un cambio de paradigma, es un cambio de switch, porque muchas veces nos encontramos con coordinadores de turismo que están solos, o que solamente tienen su recurso para poder de cierta manera desempeñar sus funciones, pero no hay más, ¿ya? Y eso, créanme, de que eso sucede en la mayor parte o en la mayor representatividad de las comunas de la región de Valparaíso. Entonces, con esto termino. Este es un proyecto que busca justamente generar las bases, y obviamente, y aquí hago la invitación para que los coordinadores, bueno, después obviamente les va a llegar una invitación, una convocatoria formal por parte del gobierno regional y de sus propios gobiernos locales para que puedan hacerse partícipes de esta iniciativa. Pero es fundamental poder robustecer la orgánica ya municipal, que se tenga conciencia de lo que significa, de las áreas de acción, de la inversión, del presupuesto, de la ordenanza municipal, de la concordancia con los SECPLAC, ¿ya? Que eso también es muy importante. Hoy en día tenemos un grave problema. Tenemos comunas que necesitan reconvertirse productivamente, pero hay un problema de infraestructura. Y ahí es justamente el concepto que habla Rodrigo del concepto de gobernanza, la importancia que tiene que los distintos actores que intervienen en el sistema turístico puedan de cierta manera ponerse de acuerdo, trabajar en conjunto y generar carteras de proyectos que sean coherentes, primero, con las oportunidades que tienen los territorios y segundo, con las expectativas de sus comunidades locales, que yo creo que es fundamental. Solamente eso quería mencionar, Rodrigo, y agradecerte nuevamente y mandarte un saludo. Gracias, Javier. No sé si alguien quiere comentar más. Comentarios. Algo que quedó en el tintero. Y ahí están en el Google, incluyendo algunas palabras, algunas frases
sobre qué dificultad, obstáculo o problema requiere superar para iniciar su implementación, la implementación de un instrumento, ¿cierto?, de gestión turística. Así que también ahí, a través del chat, nos comentó Pablo, si no recuerdo mal, ¿cierto?, algunas ideas, ¿ya? Bueno, precisamente también hay que visualizar la actividad o el turismo como un elemento muy relevante, no solo desde el punto de vista económico. A veces desde el punto de vista económico no se observa como ingreso, pero sí desde el punto de vista de las posibilidades que se abren para la propia población local de seguir desarrollando la actividad cultural, seguir desarrollando la actividad de la artesanía, la actividad agrícola también. Es decir, tal vez uno de los obstáculos también importantes es visualizar que el turismo no solo se trata de gente que viene y va, ¿cierto? Y que hay allí una actividad asociada a alojamiento. Sí debiese ser la primera en ser relevada, es decir, hay actividad de alojamiento, debiese pagar impuestos, hay que ir a visitarla, hay que trabajar con ellos porque son el principal o el primer elemento que hace que haya cambios en relación con la demanda turística. Pero hay otros aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con el poder participar de la organización social, el poder visualizar la comuna, visibilizar ¿cierto?, sus problemas, su paisaje, entre otros. Es decir, un elemento clave es la visualización de la actividad turística y de su contexto territorial, personas, valores que están detrás, que son muy importantes de dar a conocer al aparato político, que también toma decisiones en ese sentido. A propósito de voluntad política, que aparece ahí, y presupuesto como dos elementos que se van sumando como temas claros. Bien, creo que entonces, Fernando, estamos para hacer una foto de participación y cierre del módulo. Claro, la idea es que todos los que estamos acá, y agradecer al profesor Rodrigo Figueroa, puedan activar su camarita porque van a aparecer en la red social más importante de Turismo de la Región, que es el fanpage o el Instagram de Valparaíso Regional. Así que la invitación es que todos puedan partir su pantalla. Hola Marcelo, ¿cómo estáis? Fíjense que yo también utilizo mi pantalla, mi fondo de pantalla para mostrar mi ciudad. Yo tengo encuentros internacionales, nacionales, locales, y todos me dicen, oye, ¿dónde estás? Mira qué bonita la ciudad. O sea, hay formas también en que nosotros podemos hacer un poco de difusión sin grandes inversiones. Entonces la invitación es que Camila, Cristian, María, Verónica, Mauricio, Los que quedamos. Meiji, se puedan activar la camarita. Meiji, Gisela, Mauricio, María, Verónica, Cristian. Hola, hola. Eso, ahí incluso en el auto, esa es nuestra realidad, estamos ahí todo terreno. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ah, pero está compartiendo la pantalla. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Claro, buena observación. Stop share, ya. Ahora sí. Ahora sí, estamos. Ahora. Cristian, no está ya. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya. Clic. Ya pues, muchas gracias por la atención. No, les llegó a todos el manual, ¿cierto? Por correo. Que lo mandó Stephanie. La idea es que lo puedan leer, lo puedan analizar, y nos juntamos el próximo martes, también con el profe Rodrigo, y yo le vamos a mandar un correo de recordatorio. ¿Les parece? Muchas gracias. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias a todos. Saludos, Rodrigo. Gracias, Fernando. Chao, Javier. Un gusto volver a verte. Hasta luego. Justo. Chao, chao.